El día de hoy estamos en la clase número 7 y el tema de esta clase se ha titulado De principio a fin, la vida cristiana es obra de Dios. Y esto es muy importante poder entenderlo, hermanos. Por eso vamos a leer el pasaje de Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 es el texto clave del estudio del día de hoy. Dice así la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora voy a leer este mismo versículo en otra versión. Dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esto es lo que nos dice este pasaje, hermanos. Y algo muy importante recordar es que la vida cristiana, desde el principio hasta el final de nuestra vida, es obra de Dios. En esto consiste, hermanos, las buenas obras del Evangelio. En esto consiste el Evangelio, que de principio a fin todo es obra de Dios. Y esto, amados hermanos, la recibimos por fe. Ahora es importante entonces que podamos nosotros recibir esto por medio de la fe, que todo lo que nosotros hoy somos es y ha sido por la obra del Señor en nuestras vidas. Es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este es el primer punto, hermanos. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado qué ha hecho Cristo en tu vida? Y algo muy importante nosotros encontramos en la Escritura, amados hermanos, que Jesús hizo algo que nosotros no podíamos hacer. Es decir, algo que nosotros mismos no podíamos hacer. Nos dio de su gracia, salvándonos de la condenación eterna. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto, hermanos. El Señor obró en nuestras vidas, dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado. Y yo te pregunto, ¿cómo estábamos? Dice aquí el texto, estábamos muertos en pecado. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice el texto, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Qué ha hecho Cristo en nosotros? Nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Entonces, lo que Dios ha hecho por nosotros es darnos vida, nos dio de su gracia y ahora somos salvos por Cristo. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. En segundo lugar, ¿qué es lo que Dios hace en nosotros? Ya hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros y es que nos ha dado de su gracia y nos ha salvado de la condenación eterna. Ahora, ¿qué hace y qué está haciendo Dios en nuestras vidas? ¿Te has preguntado eso? Y es que la vida cristiana, hermanos, es lo que Dios está haciendo en nosotros. La transformación, la obediencia, el adorar a Dios, hermanos. Una vida de adoración, de alabanza, es resultado de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. O sea, no es algo que nosotros podamos producir. Lo que Él hace en nosotros fluye de lo que ha hecho por nosotros. O sea, Él nos salvó y como consecuencia de que Él nos ha salvado, ahora Él está produciendo en nosotros una verdadera transformación. Entonces, una cosa que Dios está haciendo en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Esta obra que podemos nosotros ver en nuestras vidas es obra del Espíritu Santo, los frutos que Él está produciendo en nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Te preguntarás. Y el texto dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, o sea, el amor de Dios
¿Qué ha hecho esto? Dice que se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ese amor que nos lleva a obedecer lo que recibimos de Dios es obra de Dios en nosotros. Ahora, la recibimos, como dice aquí, la recibimos por fe, al arrepentirnos por nuestra falta de amor, lo cual es un pecado. Nos arrepentimos de nuestra falta de amor por el Señor, de nuestra falta de amor por nuestro prójimo y aceptamos obviamente por la fe la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros mismos pudiésemos producir ese amor, ¿quién recibiría la gloria? ¿Quién recibiría la alabanza? Pues nosotros, tú y yo. Pero como estamos viendo, de principio a fin todo es obra del Señor. Escuché de un pastor hace algunos años lo siguiente, que un día los diáconos le dijeron que la economía de la iglesia estaba por los suelos y le pidieron que él predicara sobre mayordomía. Le dijeron, queremos que predique sobre mayordomía para que la gente, para que los hermanos empiecen a diezmar y empiecen a dar más. Y entonces el pastor dijo que tuvo que explicar a los diáconos que no se produce diezmeros predicando mayordomía. Más bien, se predica mayordomía a la luz de Cristo. O sea, la clave no es entender nuestra responsabilidad, sino que la clave es Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, verdaderos mayordomos solo se consiguen por la obra de Dios. Es el resultado, hermanos, de lo que Dios está haciendo en la vida de cada creyente, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 2:2, yo no quise saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, esto es importante, hermanos, o sea, porque Cristo y el crucificado es lo que produce la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el pastor dice que le contestó a los diáconos que iba a seguir predicando a Cristo, pero que ahora lo haría a la luz de ser buenos mayordomos. Entonces, debemos pedirle a Dios que Él produzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo de tal forma que por el amor a Dios seamos mejores mayordomos, seamos más liberales, más generosos, al no ver las cosas que tenemos como propias, como que aquello que hemos generado por nuestras fuerzas, sino ver como un regalo de Dios, como resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Y por último, veremos lo que Dios hace a través de nosotros, hermanos. ¿Qué está haciendo Dios a través de ti? Recuerde, somos instrumentos en las manos de Dios. Y al ser instrumentos en las manos de Dios, ¿de qué manera Dios está obrando a través de ti? ¿De qué manera Dios te está usando para llevar su palabra, para llevar consuelo, para llevar palabras de aliento a las vidas de aquellas personas que sufren? ¿De qué manera Dios te está usando a ti? En el trabajo, en el negocio, en la escuela. ¿De qué manera Dios te está usando? ¿Te has preguntado? Es que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, hermanos. Y la obra completa es de Dios. De tal forma que nuestro Dios recibe toda honra y toda gloria. Por ejemplo, si evangelizamos a una persona y él cree en el Señor Jesucristo, pues nosotros solamente fuimos el instrumento en las manos de Dios. No somos los que salvamos, ¿sí? Quien salva es Dios. Quien perdona es Dios. Quien redime es Dios. Entonces, ¿te has preguntado de qué manera tú estás siendo instrumento en las manos de Dios? Porque hemos sido llamados para ser instrumentos. Y esto es muy importante. Y yo quiero concluir entonces
hablando sobre que de principio a fin, todo, hermanos, es obra de Dios. Lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios hace a través de nosotros es obra completa de Dios, y solamente a Él la gloria. Así es que, hermanos, qué hermoso es saber que todo lo que yo soy es obra de Dios. Por eso la Escritura siempre nos recuerda que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y Pablo lo mencionó así. Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, qué hermoso es saber esto. Por eso me gusta lo que el himno número 2 dice en uno de los párrafos. Dice, y si ganare alguna fama, dice, todo al Calvario la llevaré. ¿Por qué, hermanos? Porque de principio a fin, todo es obra de Dios. Así es que todo lo que tú estás haciendo ahora, lo que tú hagas mañana, hazlo para la gloria de Dios. Y que el Señor reciba honra y gloria. Si ofrendas, si diezmas, todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor. Y entonces verás lo que el Evangelio produce en la vida de cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, qué bueno que están aquí. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por ese regalo precioso que nos ha dado, la salvación. Oremos al Señor. Padre amado, muchas gracias, porque el día de hoy, Señor, nos recuerdas aquello que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Nos diste de tu gracia, nos tendiste la mano, Señor, y te damos gracias por ello, Padre. Permite que nuestro corazón esté agradecido de principio a fin, porque todo lo que ahora somos, Señor, se lo debemos a ti. Permite entonces que vivamos vidas en obediencia y en santidad, en respuesta, Señor, a lo que tú haces en nuestras vidas, lo que tú haces en nosotros y lo que tú sin duda harás a través de nosotros. Permite, Señor, que seamos entonces instrumentos útiles, Señor, en tus manos. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.